El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehuyas. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Le damos la bienvenida al domingo, que es el día del Señor, y lo hacemos a través de nuestra reunión, esta reunión de hermanos que coincidimos en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo amor. Hermanos que coincidimos en el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, que coincidimos en el reconocimiento de Dios como Padre, que coincidimos en el reconocimiento del Espíritu Santo como esa fuerza poderosa que nos asiste. La palabra de este domingo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor a través del libro del Levítico. Entonces la primera recomendación es que tú te quieras, porque si te quieres, estarás listo para querer. Cada uno quiérase, contémplese, cuídese, sin caer, por supuesto, en el egocentrismo o en la egolatría, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande, cada uno consigo mismo. La persona más importante que Dios ha puesto a cuidar eres tú. Si uno se quiere, está bien. Y si uno se quiere y está bien, entonces está listo para querer a los demás. ¿Qué puede haber detrás de una persona que no quiere a nadie? Ustedes se imaginarán qué puede haber detrás de un ser humano
que todo el día está discutiendo mientras va conduciendo, que pelea hasta con la sombra, que no le gusta nada de la gente, que a todo el mundo le pone problema. ¿Qué puede haber? Una persona que no se quiere. Y en medio de su no amor propio, experimenta una gran amargura. Y esa amargura la expresa en sus relaciones. Pero una persona que sea muy amorosa es una persona que ha aprendido a quererse, y de ese amor que se da y que descubre dentro, de ese amor ofrece. Luego, entonces, en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. Y como el Evangelio dice que seamos como Dios, entonces digamos que la cima del amor es la compasión y es la misericordia. Esa es la cima. Cuando tú eres capaz de amar desde la compasión y la misericordia. Te amo con compasión, no con lástima. Compasión y lástima son dos cosas muy distintas. Te amo con compasión, es decir, te amo entendiendo tu realidad. Te amo sin pedirte nada. Te amo leyendo tu historia. Te amo con tus defectos y cualidades. Te amo sin pretender cambiarte. Ese es el amor misericordioso. Ese es el amor compasivo. Es el amor incondicional. Y luego el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda algo que más adelante vamos a estudiar. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Se necesitará una razón mayor para amarnos y amar. Y en el Evangelio, pues Jesús hace una propuesta de esas que Él sabe hacer y dice: amad a vuestros enemigos. Y a partir de estos textos, entonces vamos a hacer nuestra predicación, que la hemos querido llamar amor por los enemigos. Y ustedes van a poner mucho cuidado, porque la verdad es que no es que hoy nos estén poniendo una tarea muy difícil. No. Que uno puede llegar a creer, no, pero miren la tarea que nos van a poner hoy: amar a los enemigos. Por favor, no lo vean así, porque si lo ven como una carga y una tarea más, seguirá siendo muy difícil. Y usted va a decir: no, es que eso solo lo cumple pues mi Dios, ¿cierto? Entonces no lo vamos a ver ni como una carga ni como una tarea, sino que lo vamos a ver como una oportunidad. ¿Como una qué? Oportunidad. Vamos a ver este llamado de Jesús como una oportunidad. Y el primer punto de reflexión lo he querido llamar madurez. ¿Por qué? Se me acerca en confesión un adolescente, y en el ejercicio de reconocer sus fallos me dice: padre, ¿sabe que a mí me pasa una cosa que inclusive yo no entiendo y me duele? Y es que yo le hago daño a las personas que más me quieren.
yo siento que le estoy haciendo daño a las personas que más me aman. Y yo soy capaz de hacer comprensión de esa realidad porque me lo está diciendo una adolescente. Y está en su proceso de crecimiento y está en su proceso de maduración. Y es que eso pasa cuando uno no es lo suficientemente maduro, le hace daño incluso a aquellos que lo aman. El otro paso es que yo amo a los que me aman. Si usted me ama, yo lo amo. Si usted me ayuda, yo le ayudo. Si usted me auxilia, yo lo auxilio. Y si usted me acompaña, yo lo acompaño. Ya ahí hay un crecimiento, que ya aprendiste a reconocer y a valorar el amor del otro. La adolescente en su inmadurez todavía no llega a reconocer y a valorar el amor del otro, y por eso se porta con tanta grosería con aquellos que más la quieren, con aquellos que más la aman. Y ella está confundida diciendo: Padre, pero ¿cómo es posible que yo hoy le estoy haciendo daño a los que más me aman? Y yo le respondo: hija, hace parte de tu proceso, estás madurando. Un día comprenderás el valor del amor y aprenderás a pagar amor, porque amor con amor se paga. Y hasta ahí vamos bien. Pero luego viene otra escalita, otro estadio de la vida, que es el que propone Jesús y es el que es consecuencia de la madurez emocional y espiritual de una persona. ¿De qué estoy hablando? De ser capaz de amar al que no me ama. Ya eso es un punto de madurez emocional y de madurez espiritual. Como todos queremos madurar y como nos sentimos tan mal cuando alguien nos dice que a pesar de que estamos tan viejos, seguimos siendo muy inmaduros. Es muy molesto eso. Cuando alguien viene y me dice: Padre, madure, yo me siento mal. O cuando alguien le dice a una persona mayor de 40 años: María, usted es muy inmaduro. Esa persona se siente mal. Pues bien, estamos hablando de madurez emocional y espiritual, y es que tú seas capaz de amar al que no te ama. ¿Por qué? Porque has alcanzado la estatura espiritual y emocional que te permite no engancharte con la grosería del otro. Por madurez. Usted va a notar que ha estado madurando emocional y espiritualmente cuando ya no se engancha con la irreverencia, con la grosería y con el maltrato del otro. Eso es un signo de madurez espiritual y emocional. Entonces ya sabemos que son 3 pasos. Primero, le hago daño al que me ama, porque no reconozco y valoro el amor del otro. Segundo, aprendo a reconocer y a valorar el amor del otro, entonces amo al que me ama. Y tercero,
he madurado tanto que no me engancho con la grosería, la irreverencia, el maltrato del otro, y soy capaz de amar al que no me ama. Y entonces usted ya está en el punto de mayor madurez y de mayor estatura emocional y espiritual. ¿Quién quiere eso para su vida? Levante la mano. Pídale eso al Señor. Dígale: Señor, dame madurez y estatura emocional y espiritual para no engancharme con el que me hace daño. Enséñame a amar al que no me ama. Alabado sea el Señor por esta oración. Segundo, entonces madurez. El segundo punto lo voy a llamar felicidad. En la mente puede haber 3 venenos. 3. El primer veneno es la ignorancia, veneno mental. El segundo veneno es el deseo. Razón tenía Francisco de Asís cuando nos enseñó: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿Cómo? Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque el deseo se convierte en un veneno mental, puesto que exacerba el ánimo, exalta, genera una gran ansiedad. Como cuando una cuarentona viene y me dice: ay, padre, ay, yo quiero una compañía para mi vida. Y le digo: ¿cuántos años tiene? Ya casi 40. Y ahí mismo se le salen las lágrimas. Ay, qué pesar. Es que a mí me toca muy duro. Padre, pero es que yo, ¿cómo hago? Y ella se le metió en la cabeza ese deseo de que quiere a alguien en su vida. Y yo le digo: va, primero, pierda las ganas de querer estar con alguien, porque con esa ansiedad va a terminar pasando una cosa o 2 cosas. Primero, que usted pierde la paz, y segundo, que va a elegir muy mal, porque el primer bobo que aparezca, usted le va a echar mano y usted se le va a apuntar a un avión fallando. Entonces ese deseo se vuelve ansiedad y se convierte en una necesidad que la va a llevar a tomar malas decisiones. ¿Ven que sí es un veneno? Diga otra vez: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Ahí les digo a todas las cuarentonas varadas y a todos los cuarentones: métase en la cabeza que usted puede ser feliz solo, que si llega alguien muy chévere, y si no llega también, porque finalmente la mejor compañía es uno mismo y el Dios que lleva en su interior. Alabado sea el Señor por eso. Pero yo no iba a predicar sobre eso. Iba a hablar del tercer veneno. Dije 3 venenos: la ignorancia, el deseo, y el tercer veneno es el odio. Y miren, me refiero al tercer veneno. Una persona envenenada mentalmente no puede ser feliz. Y si yo les pregunto, mano arriba, el que quiera ser feliz, seguro todos van a levantar la mano, incluso yo levanto las 2.
Pero no comprometa, escuche, no comprometa su felicidad odiando. No la comprometa. Que yo no conozco el primer ser humano lleno de resentimientos, lleno de odios, lleno de rencores, lleno de rabia, que me diga que es muy feliz. No lo es. Así que no permita que el odio le arrebate la posibilidad de ser feliz. No permita eso. Tercero, la palabra que voy a usar, libertad. Escuche esto: uno es libre de lo que ama y esclavo de lo que odia. ¿Cómo? Libre de lo que amo, esclavo de lo que odio. Cuando yo odio, finalmente no fui el que tomé la decisión, la tomó el que me hizo daño, y si incubó en mí el odio, me venció para siempre. Puede que alguien venga y me haga daño y me vence por un momento, pero si me genera odio, me vence para toda la vida. Y usted no puede dejar que alguien lo venza para siempre. Recuerde, si usted odia a alguien, ese alguien está tomando las riendas de su vida. Usted perdió la libertad. Ese alguien está decidiendo por usted y se volvió tan importante que usted todo el día está ensañado mentalmente y está encerrado en sus muros emocionales. No debe ser fácil que yo le diga a alguien cuando me cuenta que odia a otra persona, que yo le diga: uy, entonces, ¿cómo es de importante esa persona para ti? Mira, si tú odias a alguien, es porque le estás entregando tu libertad y todo el poder. Estás empoderando a esa persona. Ya no decides tú, porque lo único que puedes decidir tú es amar. Ya decide el otro, porque te hace daño y logra despertar en ti el odio. Así que cuando odiamos, comprometemos no solo la madurez, no solo la felicidad, también la libertad. No permitas que ningún sentimiento dañino te encierre en tus muros emocionales. La cuarta palabra que voy a usar se llama salud. Y permítanme decirles en esta mañana que el odio tiene el poder de enfermar. Enferma. Una persona llena de odio se enferma porque esa emoción ataca su sistema nervioso y porque esa emoción ataca su sistema inmunológico. Muchas personas, después de una rabia, al otro día amanecen enfermas, indispuestas. Algo pasó, por supuesto, porque la emoción está conectada con la naturaleza de tu cuerpo. Ahora bien, cuando odiamos, no solo estamos comprometiendo la madurez, no solo estamos comprometiendo la felicidad, no solo estamos comprometiendo la libertad, estamos comprometiendo la salud. ¿Cuántas veces hemos dicho que la salud es un bien precioso y todos quisiéramos estar sanos? Y cuando decimos que vamos a celebrar una Eucaristía para pedir por la salud de todos, el templo está tan repleto que no cabe un alma más, por lo que significa la salud para todos. En consecuencia, decidir no odiar es cuidar la salud.
Voy a usar un quinto elemento. Lo dice el Señor en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Miren, que tuviéramos esta claridad, solo esta, con esta es suficiente. Y si usted encuentra esta claridad y practica esto, ni siquiera tiene que volver. Lo gradúo con honores. ¿Cuál claridad? Escuche. Yo soy templo del Espíritu Santo. Soy habitación de la divinidad. Soy mansión de Dios. Eso te lleva a lo siguiente: que por ningún motivo te harás daño, ni dejarás que te hagan daño. Como tú eres templo de Dios, mansión de la divinidad, entonces lo segundo es que el otro, Gloria, Marleni, Gabriela, Zoila, Rodrigo, son también templos del Espíritu Santo. Y entonces, como el otro es templo del Espíritu Santo, para mí se vuelve impensable hacerle daño al otro. Con eso hay. Vuelvo sobre lo mismo, que a mí me parece esto fascinante, que los orientales tengan la posibilidad de saludarse de esta manera. El Dios que hay en mí saluda el Dios que hay en ti. Tan sagrado yo, tan sagrado tú. Para mí las mejores intenciones, los mejores sentimientos, las mejores emociones. Para ti los mejores sentimientos, las mejores emociones, las mejores intenciones. Y con eso hay. Razón tiene la segunda lectura. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El sexto punto de reflexión es el siguiente. Dos casos en el Antiguo Testamento, así breve. Los hermanos de José sintieron envidia de su hermano, le cogieron odio y lo vendieron. Un caso. Me devuelvo. Caín le cogió envidia a su hermano, lo odió hasta asesinarlo. Entonces les voy a dar un consejo. Todo puede comenzar con la envidia. Una envidia que se vuelve odio. Por favor, no envidie a nadie, porque el odio puede ser consecuencia de la envidia que sientes por el otro. Miren, tan grave como esto, yo he escuchado en confesión: padre, a mí me cae tan mal esa persona. ¿Y sabe qué es lo peor, padre? Esa persona no me ha hecho nada. Yo lo he escuchado. Yo no sé, pero es que yo la veo y como que se me revuelve la bilis. Con un agravante, padre: yo a la persona no la conozco y no me ha hecho nada. Inmediatamente yo cojo a esa persona del pelo, si tiene pelo largo, si no del cuello, y le digo: vea, ¿sabe qué está pasando ahí? A usted esa persona le despierta
envidia. Y puesto que le despierta envidia, se le está convirtiendo en odio. Dese la oportunidad de conocer a esa persona y se dará cuenta que tiene más razones para amarla que para odiarla. Se dará cuenta que esa persona con esa fachada puede que le produzca envidia, pero luego le va a producir amor, porque se va a dar cuenta que es, como acabas de decir tú, Marlene, una belleza. Es una belleza. Cuidado con la envidia, que se vuelve odio y se puede volver muerte. Y finalmente, 7 hermanos, punto número 7. Dice el apóstol San Juan en una de sus cartas: si dices que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. Porque es imposible amar a Dios a quien no ves si no amas al hermano a quien ves. Significa que odiar compromete nuestro amor a Dios. Usted viene aquí muy devoto, muy piadoso, muy fervoroso, pero si usted tiene odio por otra persona, entonces ese fervor está invalidado por el odio que usted siente por el otro. ¿Qué pasa? Que el odio que tú sientes por el otro invalida el amor que crees sentir por Dios. Ahora bien, para que eso no suceda, ama a tu hermano y el amor por tu hermano validará el amor por Dios. Hermanos, a la hora de la verdad, lo único que estamos descubriendo es que el odio no trae nada bueno y que solo hace estragos en nuestra vida, porque nos arrebata la madurez, porque nos quita la felicidad, porque nos arrebata la libertad, porque nos quita la salud y porque invalida el amor que supuestamente decimos sentir por Dios. Hoy usted y yo, a razón de esta palabra, tomamos una decisión de vida. No vamos a odiar a nadie, porque queremos ser maduros, sanos, libres y felices, y porque deseamos que nuestra relación con Dios sea consecuencia de nuestra buena relación con el otro. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a los textos un momento para que luego disfrutemos de la reflexión. El primer texto es del segundo libro de las Crónicas. Y para hacer síntesis de esto, digamos que el pueblo, después de muchas infidelidades, de muchas rebeldías, estando en el exilio, retorna a Jerusalén a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo, gracias a Ciro, un rey persa. ¿Por qué el pueblo llegó al exilio? Los caldeos, el imperio caldeo, arrasó con la ciudad de Jerusalén y con el templo y se llevó a los israelitas a Babilonia. Allí vivieron como extraños, lejos de sus amores, lejos de sus costumbres, lejos de sus creencias, lejos de su ciudad, lejos del templo, lugar de encuentro y lugar de la presencia de Dios. Pero un extranjero, el rey Ciro, pues permite que el pueblo vuelva a reconstruir su nación, su ciudad y su templo. Ya el pueblo no estaba bajo el dominio de los caldeos, que fueron los que exiliaron a la mayoría de los israelitas en Babilonia.
Ahora ha menguado, ha caído el imperio caldeo, como todo en la vida, que no hay nada que suba que después no tenga que descender o bajar. Ahora ya no serán los caldeos, ahora serán los persas, y en realidad a los persas no les interesa que el pueblo esté en Babilonia. Tiene el foco en otras cosas, en otros asuntos, y por eso permite que el pueblo de Israel vuelva a su casa, vuelva a su lugar. Tiene sentido entonces lo que respondíamos en el Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos, extranjeros en Babilonia, pues fueron olvidando sus creencias y costumbres. Pero hay un pequeño grupo que permanece fiel y clama al cielo diciendo: que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Es decir, que me pase cualquier cosa, menos que me olvide de mi Dios. Que me pase cualquier cosa, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha. Nosotros somos extranjeros, forasteros, extraños en una cultura como esta. También vivimos nuestro propio exilio. ¿Por qué? Porque los valores que trae el Evangelio no son los valores de esta sociedad, no son los valores de esta cultura, y terminamos siendo como extraños, como extranjeros, como ajenos a la realidad y al mundo en que vivimos. Somos exiliados, también somos exiliados. Y en medio de unas costumbres ateas, incrédulas, en medio de un mundo lleno de antivalores, tenemos que conservar la pureza de nuestras creencias, la fe en nuestro Dios, nuestras buenas costumbres cristianas, de tal manera que también tengamos que decir, como el pueblo exiliado, que se nos pegue la lengua al paladar, que se nos paralice la mano derecha si nos apartamos de la verdad de Dios, si nos apartamos de la verdad del Evangelio. Y eso ustedes, hermanos, lo constatan fácilmente. En sus casas muchos de ustedes son extraños por sus creencias, por su adhesión a la fe, por su amor a Dios. Y tal vez en casa les dicen: vea, este es el que más vale Eucaristía. Miren a este, miren a esta. Somos extraños, somos extraños. Y en nuestros lugares de trabajo también puede que aparezca 1, 2, 3, no sé cuántos compañeros que nos interroguen, nos pregunten: y es que ustedes todavía van a la misa, ¿o fuiste ayer a misa? Es que vos todavía vas a misa. Y nosotros tenemos que decir sí, que se nos pegue la lengua al paladar, que se nos paralice la mano derecha si nos olvidamos de las grandes maravillas y de las buenas verdades que nos han venido de Dios. Alguien diga amén. Y luego, hermanos, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, dice: en efecto, por gracia ustedes están salvados, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. La salvación no es obra nuestra. De eso vamos a hablar en la predicación. Estoy haciendo un recuento de los textos. La salvación no es obra nuestra, es decir, usted no se salva a sí mismo. Yo no me salvo a mí mismo. La salvación es un don de Dios. Por eso dice el texto: por gracia ustedes están salvados. Digamos eso, por gracia nosotros estamos salvados. O sea, no es mérito propio, no es ejercicio ni disciplina nuestra, es por gracia, es un don que nos viene de Dios. Y luego en el Evangelio, un hombre llamado Nicodemo va a buscar a Jesús y va de noche porque no quiere
que sus amigos se enteren que está buscando a Jesús. Tal vez muchos de los que estamos aquí nos pueda pasar eso. Yo voy a misa por ahí a una parroquia lejana donde no sepan que yo voy a misa. Es decir, yo de estas cosas de Dios no hablo con nadie. Cuidado, que el que se avergüenza de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de él delante del Padre. Nunca se avergüencen del Señor, que además nuestra gloria es el Señor, que no quiero que me vean. Ayer aterrizando, pues yo le doy gracias a Dios que aterricé, en el nombre del Padre, del Hijo. El señor que estaba al lado me va diciendo: ¿quién será este? Acá le digo: yo soy un cura, ¿y qué? Soy un creyente. ¿Y cómo no va a dar gracias cuando aterrizo? Después de estar uno a 34,000 pies de altura. Una maravilla aterrizar. Bendito sea Dios. Señor, te doy gracias porque estoy otra vez aquí en mi casa. Y me di la bendición, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el del lado, ¿quién dice? ¿Quién será este? Este todavía cree, este todavía reza, montado en un avión y todavía reza. Ahí es donde uno reza. Hermanos, que no nos dé vergüenza, porque nuestra gloria es el don recibido de parte de Dios. Bueno, Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, en fin, y Jesús le dice a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la antigüedad, cuando el pueblo estuvo en el desierto, comenzó a experimentar la mordedura de las serpientes, y las serpientes mordían e inyectaban un veneno mortal. Entonces Moisés, muy preocupado, recibe la instrucción de Dios: vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un estandarte, y todo el que sea mordido por una serpiente con veneno letal mirará la serpiente de bronce en el estandarte, y ese será el antídoto para no morir. Y así fue. Pero eso traducido en el Nuevo Testamento es perfecto. A nosotros nos muerde de muerte, ¿qué? El pecado. A usted y a mí nos muerde de muerte el pecado. Y una vez nos muerde de muerte, nos mata el alma. Hay muchos seres humanos con el alma muerta. Así se pongan corbata y así vayan en un camión, en una camioneta, tienen el alma muerta, porque el pecado muerde y su veneno es letal. Y nosotros, cuando somos mordidos por la serpiente, nos toca mirar no una serpiente de bronce, sino a Cristo Jesús el Señor y su estandarte en la cruz. A Él la gloria. Dale la gloria. Cuando usted lo muerda el pecado, búsquelo a Él, para que usted no muera, para que usted encuentre en Él salvación y vida eterna. San Francisco de Asís descubre el amor de Dios en tres cosas. Primero, descubre el amor de Dios en los pobres. Qué belleza uno poder descubrir el amor de Dios en los pobres. Segundo, descubre el amor de Dios en la naturaleza. Y tercero, descubre el amor de Dios en el crucificado. El encuentro de dos miradas. El encuentro de dos miradas. Mi mirada pecadora y su mirada misericordiosa. Es un cara a cara. Cuando a ti te muerda el pecado, busca al crucificado, y en un cara a cara, en el encuentro de dos miradas, experimentarás el perdón, la gracia y la salvación. Es el encuentro de dos miradas lo que salva. Y luego Jesús le dice a Nicodemo, este es un versículo bomba. Diga, un versículo bomba. Es un versículo bomba. Juan 3:16.
Como dije, Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 es de esos versículos que producen un estallido en la mente y en el corazón. Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y esto cómo trabaja? Bueno, vamos a ver esto cómo trabaja. Esto trabaja de la siguiente manera. Primero, necesidad. ¿Qué significa? Que usted y yo tenemos necesidad de descubrir que somos pecadores. Es una necesidad que tenemos todos. Partamos de ahí. Mi necesidad de descubrir que soy pecador. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Soy pecador. Y eso, muchachos, está escrito en el alma, en el ADN, en la condición natural del ser humano. Eso está escrito ahí. Pecado. Un niño comienza a llorar, si no le ponen cuidado, empieza a llorar con rabia. ¿Sí o no? ¿Quién le enseñó eso? Nació con eso. Eso está escrito en el ADN suyo y mío. A un niño le nace un hermanito y lo primero que siente es ¿qué? No, alegría. Está dichoso. Mi hermanito, mi herdanito. ¿Qué siente? ¿Quién le enseñó eso? Que hay que comprarle un regalo, que hay que comprarle un muñeco, que decir que ese regalo se lo trajo el hermanito, a ver si la cosa mejora, y en fin, y eso no mejora. Nacemos con esa condición. Y usted y yo necesitamos descubrir que somos así. Por ahí empieza todo. Que usted se reconozca en su verdad. Es terrible cuando una persona se acerca a confesar y comienza a decir: padre, ¿por dónde comenzará, padre? No, padre, es que la verdad, yo no tengo pecados. Y entonces yo le digo: don Antonio, baje el corazón de Jesús, suba a esa persona por favor donde está el corazón de Jesús y préndale 10 velas. Comencemos con la necesidad de descubrir que somos frágiles y limitados. Segundo, la posibilidad de conocer que no debemos ser así. Es una posibilidad. Pedro, sí, todos tenemos la posibilidad. No se vaya a perder en este discurso, por favor, porque le hace mucho bien. Usted va a entender muchas cosas de sí mismo. La posibilidad de conocer que no debemos ser así. ¿Qué es eso? Tu instinto que se conecta con tu conciencia. Es eso. Es eso. Segundo paso es ese. Todo ese instinto que tú no te lo inventaste, que está escrito en tu ADN, hay que conectarlo ¿con qué? Diga después de mí: conciencia. Más fuerte. Hay que conectarlo con la conciencia. Y cuando usted conecta todo eso que está escrito en su ADN con su conciencia, usted dice: caramba, yo no debería de ser así. Yo no debo de ser así. Y es el segundo paso. Es el segundo paso. Hay un tercer paso.
que se llama incapacidad. Diga después de mí, incapacidad. Entonces, usted es así. 1, 2, usted no debe de ser. Eso se lo dice ¿qué? La conciencia. Y tercero, usted dice, ¿y yo cómo hago para solucionar esto? Y aparece el tercer paso, que es la incapacidad. ¿Cuál es la incapacidad? Que usted para resolverlo no es capaz solo. ¿No es capaz qué? Más fuerte. No es capaz solo. No es capaz. Porque usted sí es, digamos que, protagonista de pequeñas victorias. Sí. Pero de esa realidad sustancial y esencial del ser, no. Solo lo transforma uno solo. Y de ahí aparecen 3 caminos. 1, estamos hablando de la incapacidad, ¿cierto? Y usted dice, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Es que yo soy así. Genio y figura. Y usted se vuelve cínico, porque comienza a decir, no, a mí el que me quiera. ¿Cómo? Es que ustedes ya sabían esta predicación. Y usted le dice a la esposa, gorda, usted sabía que yo no era hombre de una sola mujer. ¿Qué? ¿Usted me conoció tomando? Es que nos conocimos en una rumba. ¿Usted me conoció tomando? Pues ya no me puedo tomar 3 aguardientes. Pues usted me conoció así. ¿Cómo? El cinismo de decir así soy y así me quedo. Porque entonces, ¿dónde queda el plan de transformación, de cambio, de mejoramiento, de ascenso, de aprendizaje, de progreso, de crecimiento? ¿Dónde queda eso? Entonces no queda. Negamos todo eso. El otro camino es que usted entre en desesperación y diga, sí, es que el ser humano es malo por naturaleza y toda la gente es muy mala y el mundo está lleno de maldad y ojalá esto y algún día se acabe. Desesperación. Pero hay un tercer camino y estoy hablando de la incapacidad, que es el tercer punto. Que usted diga, yo necesito la gracia de Dios que me salve. Diga después de mí, yo necesito la gracia de Dios que me salve. Dele la gloria al Señor con un fuerte aplauso. Yo necesito eso. A mí, ¿quién me da eso? Y yo ya le voy a decir. Entonces entro yo y le digo, venga, parce, esto le tengo la solución. Y esto a usted se lo da Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Alabado sea mi Dios. Funciona, es el encuentro de 2 miradas, es un cara a cara con el Señor, donde yo le digo, yo no soy capaz solo con esta condición natural, no soy capaz, pero me dijeron que Dios te envió a ti y que yo te podía mirar a ti, que podía contar con tu persona y que yo te podía escuchar a ti, que podía aprender tus enseñanzas y que eso traería para mí salvación y vida eterna. Eso es. Me dijeron mis abuelos, mis papás, la iglesia me dijo que yo con esta condición no soy capaz de lidiar, que te necesito a ti, que a ti te envió el eterno Dios y que tú eres capaz de transformar mi vida en la medida en que yo me encuentre con tu mirada y en la medida en que yo escuche, crea y obedezca tus enseñanzas. Y hay salvación. Ahora, el cuarto punto, escuche, es Pedro, venga. ¿Y qué es salvación? Pues,
Bueno, salvación. Es lo que Jesús hace por ti, desplegando toda tu capacidad humana para llevarte a ser hermano. Eso es salvación. Ojo, salvación. Es lo que Jesús hace por ti. ¿Qué hace por ti? Logra desplegar toda tu capacidad humana hasta que llegues a ser hermano. Eso es salvación. ¿Quién logra desplegar toda tu capacidad humana? Muchas cosas, pero hasta llevarte a ser hermano, solo Jesús. Porque yo conozco personas con un despliegue muy grande de sus capacidades y son animales de corbata, sí, montados en una camioneta 4x4. Y uno dice, ahí sí hay un animal civilizado con el despliegue de muchas capacidades, pero hasta ahí, hasta ahí. Pero lo que hace Jesús en tu vida es que despliega todas tus capacidades, te salva en esa medida en que despliega todas tus capacidades hasta llevarte a ser ¿qué? Más fuerte, hermano. Para entender una cosa, que todo acto de fraternidad se vuelve salvífico. Diga después de mí, todo acto de fraternidad se vuelve salvífico. ¿Quién opera en ti la capacidad de llevarte a ser hermano? Cristo. Nadie más lo ha hecho, ni nadie más lo hará por ti. Solo Él, solamente Él. Por eso salvarse no es librarse de la paila mocha. Sandra, capisci? No es librarse de la paila mocha, que nosotros hemos pensado que la salvación es que no nos manden ¿a dónde? Al infierno. No es eso, no es eso. La salvación es dejar que mientras yo lo estoy mirando a Él y Él me está mirando a mí, mientras yo aprendo de Él, todas mis capacidades humanas se despliegan hasta el punto de llegar a ser un verdadero ser humano con una capacidad infinita de ser hermano, hermano, hermano. Aquí la clave es llegar a ser ¿qué? Hermano. Quinto, la salvación no es otra cosa más que un proceso de descentralización del yo. Esa es la salvación. Negro, descentralizar el yo. Y el único que te lleva a eso es Jesús. A que tú te descentralices de ti mismo. Es decir, a que toda la vida la dediques a pensar solo en ti, en tus cosas, en tus intereses, en tus posturas, en tus creencias, en tus decisiones, en tus razones. El único que te salva en la medida en que te descentraliza de ti mismo es Jesús. Uno se salva por la gracia de Él cuando permite que Él lo descentralice a uno. ¿Y qué es descentralizar? Padre Gustavo Baena, alguna vez en clase le dije, Padre Gustavo, estábamos hablando de esto de soteriología, que es la clase de la salvación, el tratado sobre la salvación. Y le dije, Padre Gustavo, Dios, ¿de qué me tiene que salvar a mí? Y se quedó mirándome. Me dijo, mira, Dios te tiene que salvar de Pedro Justo. De Pedro Justo. Que Dios te salve de ti mismo. Es decir, que te descentralice. ¿Y qué es estar descentralizado? Dejar de creer que el gran y único problema que tiene el mundo son los problemas ¿de quién?
Eso es descentralizarse. Dejar de creer que los únicos intereses válidos son los de ¿quién? Los de uno. Y el único que realiza la obra de la salvación en tu vida es Cristo, que te descentraliza. Y tú dices, pero venga, ¿y cómo así que me descentraliza? Si tú aprendes de Él, porque no ha habido en la historia uno que se descentralice más que Él. ¿La tienes clara? No ha habido en la historia uno más descentralizado que Él, porque lo que menos le importó fue su vida y lo que más le importó fue nuestra salvación. Dale la gloria a Dios por eso. Y luego, sexto, ¿de qué te salva Jesús? De la parálisis de la muerte. Despierta, resucita. No permanezcas inerte en el cálido capullo que tú mismo has tejido de tu egoísmo. Sal de ahí, despierta, resucita. Porque todos construimos un cálido capullo donde escondernos para que no nos pase nada. ¿Y para poder pasar qué? Bueno, cada uno construye su propio cálido capullo. ¿Y de qué te salva Cristo? Que te saca de ese cálido capullo y te dice, bueno, despierta, resucita, te necesito haciendo tarea, te necesito obrando, te necesito siendo hermano, te necesito pensando en los demás, te necesito ahí, te salva. Así nos salva. Y finalmente, 7, Jesús nos salva de la oscuridad. Escucha esto, lo voy a leer de manera literal. No te quejes de que estás apagado. La culpa es tuya porque no acabas de conectarte. Tu lámpara está capacitada para iluminarse. Toda la energía está a tu disposición y esa energía se llama Cristo el Señor. Si estás en la oscuridad es porque tú quieres, pero solo necesitas conectarte con aquel que es la luz del mundo. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con todos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Se pueden sentar. De la primera lectura de la profecía de Habacuc. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por la fe.
Del Salmo 94, la respuesta fue la siguiente: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La fe por el oír, y por el oír la palabra. Todos. La fe por el oír, y por el oír la palabra. De la segunda lectura de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a su amigo Timoteo: guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál depósito? El depósito de la fe. Y en el Evangelio de Lucas, los discípulos le piden a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús contesta: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esa morera, una morera es una mata de mora, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, hermanos, de principio a fin, la palabra de este domingo nos hace una invitación a la fe. El injusto tiene el alma hinchada, dice Habacuc, el justo vivirá por la fe. El Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Por esta razón, porque la fe por el oír, y por el oír la palabra. Es decir, lo hablábamos, lo orábamos el jueves en la noche: si quieres cosechar fe, siembra palabra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: guarda como un tesoro el depósito de la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Vuelvo sobre el texto bíblico del Evangelio, capítulo 17, Lucas. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa morera, a ese árbol, a esa palma: arráncate de raíz y plántate en el mar, y obedecería. Ahora, hermanos, el tema de la predicación lo he querido llamar, o lo hemos querido llamar, porque es el trabajo de muchos, inteligencia espiritual. Vamos a hablar de la inteligencia espiritual y al final sacaremos una conclusión. Este tema arroja una preciosa conclusión que tiene todo que ver con la fe. Hay un escritor, Howard Gardner, seguramente algunos de ustedes han leído ese libro sobre inteligencias múltiples, y hay muchos tipos de inteligencia. Una de esas inteligencias es la inteligencia espiritual. Vamos a leer un texto de Pablo a los Colosenses. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, animándolos a que cultiven su inteligencia espiritual.
Y dice Colosenses 1, 9 y siguientes: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Colosas, y Pablo habla en plural, porque seguramente le escribe a los colosenses de la mano de Bernabé y de la mano de su equipo evangelizador. No cesamos de orar por vosotros para que estéis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Palabra de Dios. Yo pudiera decirles en este día: no ceso de orar por ustedes. No me canso de orar por ustedes para que obtengan conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. No me canso. Definamos inteligencia espiritual, que es importante. La inteligencia espiritual es la que te permite entender la realidad, entenderte y entender a los demás con una perspectiva no miope, sino profunda. Esa es la inteligencia espiritual, la que te permite entender el mundo, entenderte, entender a los demás, comprender a Dios, no de una manera miope, sino con una perspectiva profunda. Quiero antojarlos a todos a que cultiven su inteligencia espiritual, que sean capaces de trascender, de darle hondura, profundidad a la realidad, que sean capaces de ver más allá. Eso es inteligencia espiritual. Porque cuando usted no ve más allá de las realidades naturales de la vida, termina chocándose con esas realidades. Termina peleando con esas realidades. Pero si usted tiene inteligencia espiritual y con perspectiva profunda ve más allá de lo que simplemente está pasando, con seguridad usted lo comprende todo de mejor manera. ¿Cómo es una persona con inteligencia espiritual? Es aquella que todo el día le está trabajando al sentido profundo de su vida. ¿Al qué? Así son las personas con inteligencia espiritual. Todo el tiempo
le están trabajando al sentido profundo de su existencia y se hacen preguntas como estas: ¿quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy aquí y ahora? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es la misión que me han encomendado? Cuando un ser humano no tiene inteligencia espiritual, dedica este tesoro de la vida a comer y a gastar ropa. Y seguramente ustedes conocen personas con una pobreza espiritual tremenda, que solo les interesa lo que se ponen y lo que se comen, lo que consumen y lo que producen. Y ahí termina su perspectiva existencial. Siempre hay que hacerse estas preguntas: ¿quién soy? Porque en la medida en que me hago de repente esta pregunta, ¿quién soy?, me voy descubriendo, me voy conociendo, me voy dando el valor, la estima, el reconocimiento real. Es bueno hacerse esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí y ahora? ¿Por qué me pusieron en este lugar del mundo y en esta época de la historia? ¿Por qué? ¿Será simplemente una casualidad? No creo. Es bueno hacerse esta pregunta: ¿cuál es mi puesto en el mundo? Y no solo cuál es mi puesto en el mundo, sino cuál es mi aporte para el mundo. Es decir, cuál es la misión y cuál es el propósito de Dios con mi estadía en este lugar y en este momento de la historia. Miren, hermanos, si no cultivamos la inteligencia espiritual, nos perdemos en este mar o en esta selva de tecnología y cemento, de consumo y producción. Nos perdemos. Y cuando el ser humano se pierde, es muy probable que entre en una crisis existencial. Y paso a seguir de la crisis existencial en una profunda depresión. Y si no es en una profunda depresión, en una evasión de aquellas que matan. Porque cuando la persona entra en el mundo del alcoholismo, algo está evadiendo. Y cuando entra en el mundo de las sustancias psicotrópicas, algo está evadiendo. Y cuando entra en el mundo de la prostitución o de la pornografía, algo está evadiendo. Algo no se está comprometiendo con su realidad. Y tengamos la certeza que entre más espirituales, más aterrizados y más comprometidos con lo que somos, con la misión que nos dieron y con la responsabilidad de cada día. ¿De qué salva la inteligencia espiritual? Del caos, del vacío y del sinsentido. De eso salva. Es decir, salva de todo.
Porque lo peor que te puede pasar a ti y lo peor que me puede pasar a mí es entrar en vacío, en caos existencial. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es entrar en el sinsentido de la vida. Miren, cuando alguien se acerca en dirección espiritual o en confesión y me dice: Padre, yo no le encuentro sentido a mi vida, yo inmediatamente internamente digo: Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esta persona no tiene piso y no tiene techo, y serás tú quien a través de mis labios y de mi presencia le dé piso y techo a este ser humano. Dale inteligencia espiritual. Les voy a leer este caso que nos puede ilustrar. Observemos la diferencia entre dos casos. Imaginémonos a dos personas, ambas abogadas. Una de ellas eligió ser abogada por el prestigio, por el dinero que puede suponer, y logró ser parte de una importante firma de abogados. La otra eligió la abogacía o el derecho porque le apasionan las leyes, porque piensa que es lo mejor que puede hacer para ayudar a los demás, porque se puede convertir en una mediadora, logrando acuerdos entre ambas partes y evitando juicios innecesarios. Tenemos dos casos, dos personas. La primera pierde su empleo y como consecuencia pierde su identidad y se desmorona. La segunda pierde su empleo, pero no pierde nada, porque todo lo lleva adentro. Lo que es y lo que hace están ahí intactos, porque sabe qué es lo que le apasiona y dónde está su verdadera identidad. La primera, sin inteligencia espiritual, porque solo quiso ser abogada para lograr prestigio y dinero, pierde su empleo y se queda sin piso. La segunda, que estudió derecho porque le apasionan las leyes, porque le quiere ayudar a la gente, porque lleva eso en la médula, en los tuétanos, pierde su empleo y a la hora de la verdad no pierde nada. Miren, hermanos, esto funciona así. Usted es el que por inteligencia espiritual le da sentido a lo que hace. Usted. Si le preguntamos a dos empleados, a dos albañiles que están trabajando en la iglesia o en la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, que no la han terminado ni la van a terminar, sigue ahí. Si usted le pregunta al primero que no tiene inteligencia espiritual, ¿qué está haciendo? Él dice: no, pues pegando adobe. Y al otro que sí tiene inteligencia espiritual, ¿usted qué está haciendo? La catedral de la Sagrada Familia. Eso cambia por completo las cosas.
El primero es miope, no tiene inteligencia espiritual. El segundo tiene una perspectiva mayor y sabe que no está simplemente pegando adobe, sino que está construyendo la iglesia o la catedral de la Sagrada Familia. Significa que la persona con inteligencia espiritual le da sentido profundo a lo que es y a lo que hace. Y cuando usted le da sentido profundo a lo que es y a lo que hace, salva el sentido de su existencia. Lo salva. Ahora bien, hermanos, este tema es muy apasionante. ¿Cómo cultivar? Porque ahora ya les voy a dar algunas herramientas para cultivar la inteligencia espiritual. Antes de continuar, levante la mano el que está entusiasmado con este tema. Alabe al Señor por esta palabra. Vamos a cultivar nuestra inteligencia espiritual porque está en juego el sentido profundo de la vida. Y cuando yo les digo a ustedes, mis hermanos, que está en juego el sentido profundo de la vida, les estoy diciendo que está en juego todo. ¿Por qué? Porque el problema de la vida es un problema de sentido. Cultivémoslo de esta manera. Primero, capacidad de ser feliz pese a las circunstancias. Ojo pues, que las circunstancias no te determinen jamás. Padre, pero pegan. Padre, aporrean, pero no determinan. Padre, influyen, que influyan, pero que no determinen. Cuide eso, que ninguna circunstancia lo determine, es decir, que usted sea capaz de ser feliz pese a las circunstancias. Segundo, que usted tenga una capacidad, cultive su capacidad de amor universal. ¿Capacidad de amor qué? Universal. Miren, el cultivo de la inteligencia espiritual nos lleva a tratar a todo ser humano con una inmensa cordialidad. Inmensa cordialidad. Quiero mencionar, hacerle un homenaje a un hombre que fue mi profesor de teología, que murió en el África un Viernes Santo, el padre Carlos Alberto Calderón. Le dio malaria cerebral en misión y allí murió entre los más pobres. Y este hombre tenía tanta inteligencia espiritual que todos creíamos que éramos el mejor amigo de él. Yo llegué a creer que yo era su mejor amigo, pero igual todos pensaban lo mismo, porque por su inteligencia espiritual cultivaba un amor universal. A todos trataba con una incondicionalidad, con un afecto, con un cariño, con un amor inmenso. Tercero, cultive la capacidad de enfrentar y superar dificultades. Ante las dificultades, no salga por la tangente, enfréntelo. Que lo que no se enfrenta, no se resuelve. Muy bien.
enfréntelo. Que por supuesto una dificultad, cuando uno no tiene inteligencia espiritual, hace que uno quisiera esconderse debajo de la cama o de la mesa. Yo pensé en la cama, que es lo que más me gusta. Nada mejor que dormir. Pero cultive esa capacidad de enfrentar y superar dificultades. Aquí está la dificultad. A ver, ¿cómo es que es? Enfréntela. Cuarto, cultive la capacidad de ser independiente y autónomo. Es decir, que usted no dependa de todo. Entre más independiente, más autónomo. Y les doy la clave. Aprenda a depender solo de Dios para que no dependa de nada ni de nadie más. ¿Está de acuerdo? Alabado sea el Señor por eso. Cultive esa capacidad. ¿Para qué? Para que nadie llegue a su vida a manipularlo afectivamente. Si las cosas siguen así, me voy de la casa. Y usted responde: mira, rico contigo y rico. Le confieso que ese hombre nunca la vuelve a amenazar y menos se le vuelve a mover de su falda. Pero como no tienes inteligencia espiritual y dependes de baratijas afectivas, entonces te mueres de miedo y ahí tienes para toda la vida un manipulador afectivo. ¿Te quieres ir? ¿En caja o en maleta? ¿En qué te empaco? Autónomos, independientes, muy amorosos, pero muy libres. Recuerden que el amor se llama libertad. Alabado sea el Señor por eso. Quinto, cultive su conducta ética. Es decir, haga las cosas correctamente para que usted pueda dormir tranquilo y caminar tranquilo. Sexto, relaciónese desde el ser. Quiérase por lo que usted es. Quiera a la gente por lo que la gente es. Porque cuando uno se quiere por lo que tiene, no se quiere. Y cuando uno quiere a los demás por lo que le reportan, tampoco los quiere de verdad. 7. Llego a la conclusión. Aprenda a descubrir el para qué de todo lo que le pasa. Que eso a la hora de la verdad es fe. Porque el que cree no se queda llorando las circunstancias, sino que va más allá y desentraña el buen propósito que Dios tiene con cada situación. Aprenda a descubrir el para qué de todo lo que le sucede, porque creer es reconocer que Dios en su inmenso amor le pone un buen propósito a todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.